no solamente hacer obras por $700 millones y terminarlas antes de tiempo, eran los panamericanos y los parapanamericanos. Carlos, tenemos un problemón. Hay 100 choferes que no se han aparecido en la villa, han roto las chapas, han cruzado los buses. Complot. Así es. ¿Han habido otros momentos de resiliencia? De repente una tropa del MRTA se metió por la parte de atrás y dejaron bombas y empezaron a reventar las cosas. ¿Cómo estás, Carlos? Muchísimas gracias por participar en Confianza. Gracias, Renzo. Como sabes, este es un espacio donde queremos aprender muchísimo de tus experiencias, pero principalmente esos momentos de adversidad que seguramente fueron momentos muy transformadores, ¿no? Y la verdad que para mí y para los que te escuchan o te van a escuchar, es una gran oportunidad tenerte acá porque estamos al frente de quien lideró y estuvo atrás de tal vez el proyecto de la historia cercana del Perú más exitoso, ¿no? Que ha sido los Juegos Panamericanos del 2019. Pero atrás de este éxito estoy segurísimo que han habido pues N retos, N detalles que seguramente nos los vas a contar. No, sí, un poco el detrás de cámaras, las cosas que no se vieron, pero eso, que si hubieran sucedido, hubiera sido bien complicado. Sin duda, sin duda. Pero empecemos desde el momento en que recibiste la noticia de que te iban a asignar esta tremenda responsabilidad, ¿no? ¿Cómo esto me parece que fue en el 2016, ¿no es cierto? Correcto. ¿Sí? ¿Y cómo, o sea, Carlos Neuhaus en el 2016, cuando recibe esta noticia de liderar, ¿cuál fue tu reacción? A ver, yo conocí a PPK desde muchos años atrás. Él era ministro de Energía y Minas y yo era gerente general de COFIDE. Entonces, yo era el que, no solamente yo, ¿no? Pero COFIDE era el que le veía las cosas, los proyectos, Charcanis, todos los Electroperús, todas estas cosas. Entonces ya tenía yo una relación fluida con él. No participé en su campaña, ¿no? Pero a su vez también había construido, ¿no? O sea, bueno, eso fue un dato. La otra es que, digamos, he estado en el proyecto de vivienda social, hice Megaplaza cuando nadie creía que se podía hacer Megaplaza en una zona supuestamente popular que no había dinero. Interesante. ¿No? Y después yo he hecho deporte toda mi vida y donde más destaqué fue en la tabla, ¿no? En los 70 fui parte del equipo de Perú, ¿no? Y estaba acostumbrado a correr olas grandes, ¿no? Me encantaba bajar así a toda velocidad como un tobogán, y bueno, acostumbrado a retos, ¿no? Porque de repente estás en el mar y se te viene un olón inmenso y dices, ¿por dónde me escapo? ¿No? Bueno, esas cosas, y además ya yo era presidente de la Federación de Tabla y fui 4 años, pero anteriormente era parte de la federación, ¿no? Y sacamos en estos 8 años 4 veces campeones mundiales al Perú. Me acuerdo un día yendo a Palacio con mis chicos, de repente para un homenaje que les hacía PPK, y dijo, y los Panamericanos lo va a hacer, hemos visto un CEO, ¿no? Así como hablaba en Spanglish, yeah. ¿No? Y que es Carlos Neuhaus Rizopatrón. No me digas que lo anunció sin que tú sepas. Yo ya sabía un poco okay. Por Alfredo Torne yeah. y Fernando Zavala, ¿no? Que eran amigos, y otra gente del entorno que... Bueno, yo les había dicho, bueno, sí. Y él, bueno, encantado, ¿no? Pero... Y bueno, ahí como que lo hizo público. Yo me acerqué donde él y le dije, mira, ese es mi padre, Carlos Neuhaus Rizopatrón, yo soy Tudela. Mi padre ya no está, ¿no? No, tú vas a hacer, ¿no? Y claro, bueno, vieron tu experiencia no solo en la construcción de Megaplaza, sino también en toda esta trayectoria en el deporte, ¿no? Claro, esa mezcla, ¿no? Las dos cosas, claro. ¿no? Entonces, y conocí a los deportistas, a los
presidente de las otras federaciones. Entonces, y como la tabla destacaba siempre, y con eso logramos que la tabla ingresara también digamos, a ser miembro del Comité Olímpico Peruano para poder votar, esas cosas. Entonces, como que subió de categoría, ¿no? Pero digamos, cuando ya aceptas esta tremenda responsabilidad y me imagino, primero dimensionaste y cuando te diste cuenta que la cosa era realmente compleja y grande, ¿qué pasó por tu mente? ¿Cuál fue tu reacción? Sí. Bueno, una anécdota, ¿no? Yo tenía que ir a dejar a mi hija a estudiar su posgrado en Inglaterra. Y dije, bueno, yo ya me había comprometido, mi esposa, mi hija, ¿no? Entonces, regreso el 26. Sacaron una resolución el 1 de septiembre, que a partir del 26, el lunes 26 de septiembre empezaba, ¿no? Llegué ahí, ya alguna persona de confianza le dije, oye, anda arrancando y me vas contando, ¿no? Me llamaba, ¿no? La cosa está terrible, que no llegamos, ¿no? Entonces, dije, bueno, tranquilos, veamos, empecemos a ver qué cosas hay, ¿no? Entonces, la vía panamericana tenía 29 torres. Conversando con amigos arquitectos, ingenieros, ¿no? Me dijeron, oye, ¿por qué no las haces de 7? Y y haces los estacionamientos en la parte de atrás, o sea, y te haces 7 torres en lugar de 29 con parqueos abajo, etcétera. Va a ser una locura, no vas a llegar. Ok, check, ¿no? Luego había 3 polideportivos, ¿no? Uno en el Callao, que está definido, uno en San Isidro, ahí digamos, donde está la zona deportiva de San Isidro, y otro en un lugar por definir, ¿no? Le dije al encargado de la programación de deportes, porque eran 29 deportes, 70 disciplinas, ¿no? Volémonos un polideportivo, hay que ahorrar también. Comenzaste a simplificar, a ver cómo exacto, se ¿no? da la sinergia. Volamos eso, claro. ¿no? Después los remeros querían una cancha de remo, ¿no? Había el Callao, ¿no? Y yo dije, wow, empecé, ¿y cuánto cuesta? No, 20 millones, o sea, empezaba el lado remero, no cuesta nada. Y pregunto a un amigo que tiene un proyecto todavía, eso no te baja de $100 millones. ¿Y cuántos remeros son? 80. ¿Y tú crees que yo voy a gastar más de $1 millón por remero? Ni hablar. Los remeros se quejaban que tú has hecho lo de la tabla, pero hoy tabla hay 300.000 tablistas, ya todo el mundo, taxistas que se meten al agua, bajan, o sea, y tenemos títulos a montones, o sea que había que, bueno, ¿y qué hicimos? Nos fuimos a la laguna, estoy acortando cosas, ¿no? Fuimos a la laguna de Huacho, la albúfera de medio mundo. Claro, es natural, ¿no? Que es natural, tenía 7 kilómetros de largo, 600 de ancho. Oye, pero no tiene la profundidad. Yo ya había estado ahí y tenía la batimetría y había lugares que no llegaban a los 2 metros. Entonces, sencillo, agarras, desaguaba al mar, como vaciabas una piscina, o sea, cerrabas la salida al mar y subía de nivel, y donde rebalsaba pusimos sacos de arena y listo. Sin impacto ecológico. Después querían que compre un terreno en Punta Hermosa para el polígono de tiro, ¿no? Oye, pero si hay uno en la Fuerza Aérea, bueno, pues reconstruyamos el de Fuerza Aérea. Yo no iba a comprar nada, sector privado, o sea, ¿por qué compras este terreno? ¿No? Y que resultaba que era amigo de mi amigo, ¿no? Se metes en un rollo después, claro. Así es, equitación, querían que partir la prueba aún en el club hípico, ¿no? Todo se va al ejército, y porque además yo no puedo poner plata pública en terrenos privados, ¿no? Entonces, ahí fuimos y después, bueno, racionalizando. Es interesante. Y contratación. Ya les había dicho al presidente, aquí tenemos que buscar otra forma. E incluso le dije ya desde el inicio, yo quiero Contraloría a mi costado, ¿no? Porque
como yo había estado antes en el sector público y como funciona esto, dije, yo no quiero que termine 2, 3 años o 5, te viene Contraloría y te empieza a analizar, ¿no? Claro. Quería, y estaba Edgar Alarcón, que lamentablemente falleció, era el Contralor, puso un equipo, y regreso a mi oficina. O sea, estuvo desde el comienzo, sí, como parte del equipo. Regreso a mi oficina y dijo, ya arreglé, vamos a tener Contraloría, como las empresas, ¿no? Tú tienes tu auditor interno claro, y externo. el externo claro. también, y van haciendo las... Entonces, estás llamando al diablo, prefiero tener el diablo adentro que lo manejo, ¿no? Claro. Entonces, fuimos tomando medidas y bueno, y yo vi que la ley de contratación del Estado estaba hecha para tener problemas, ¿no? Entonces, dentro de la ley de contrataciones pusimos la posibilidad de un convenio de gobierno a gobierno. Y esto fue también como que las cosas van cayendo y de arriba te las mandan. Se apareció un señor de Canadá, Canadian Credit Corporation, que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial por el plan, paralelo al Plan Marshall, ¿no? Entonces dijeron, nosotros te podemos ayudar a hacer la gestión de todo, oye, pero no para comprar canadiense, ¿no? Yo quiero comprar abierto. Pero una pregunta antes de tomar esa, o de proponer, digamos, que la solución sea gobierno a gobierno. Yo me imagino que nos has contado un poquito cómo ha sido cómo fuiste simplificando las cosas, pues, después de ver que era sumamente complejo, pero yo me imagino que se te presentaron varios obstáculos, ¿sí? ¿no? Y seguramente justo las coordinaciones políticas del gobierno, qué sé yo, las municipalidades, del IPD, hay varias instituciones que tienen que coordinar. No. ¿Cómo manejaste? Seguramente ya después nos cuentas cómo cerraste con el gobierno a gobierno, ¿no? Pero por ejemplo, sacamos una ley especial y en esa ley era licencias automáticas, o sea, no estar sometido al imperio de los grandes imperios de los pequeños alcaldes de muchos distritos, ¿no? Porque quieren cada uno intervenir. Entonces tenía licencia automática para funcionar en cualquier lugar. La posibilidad también de contratar a través de entidades como Naciones Unidas, hacer contrataciones específicas. Entonces, cosas para facilitar, ¿no? Y dentro de la ley la posibilidad de un convenio de gobierno a gobierno. ¿no? Entonces, eso lo propusimos. Hubo cierto pataleo. Eso es lo que yo me imaginaba, ¿no? Hubo reacciones, ¿no? Me acuerdo que una viceministra dijo, no deben haber acuerdos de gobierno, sino tiene que ser para que sea con empresas del gobierno. Le dije, un momentito, entonces yo me tendría que ir pues a Cuba, ¿no? a Rusia, a Corea, donde sean empresas de gobierno, ¿no? No hay forma, ¿no? Entonces, bueno, logramos que sea abierto, ¿no? Y finalmente se aceptó la propuesta de gobierno a gobierno, ¿no? Se aceptó, ¿no? Hubo, y fui donde el Contralor y le dije, ¿esto es posible? Sí, me dijo, es posible, ¿no? Pero tienes que hacer un proceso, ¿no? Los últimos años, ¿quiénes han hecho este tipo de eventos? En los últimos 10 años, yo le dije, mejor a partir del 2010, en esta década, porque había hecho China, no tengo nada ¿no? Y en ese momento, además, una cultura totalmente distinta, era en el 2008, entonces dijimos, a partir del 2010, en el 2011 fue Guadalajara, 2012 Londres, 2015 Toronto y 2016 Brasil en Río de Janeiro. Entonces, ya había experiencia. Entonces, mandamos cartas a los gobiernos. México y Brasil dijeron que no tenían gobierno a gobierno. Canadá dijo que sí. Inglaterra dijo que no, o sea, que no tenía gobierno a gobierno, pero que ellos, por la experiencia y el embajador inglés que empujaba, pero y bueno, empezamos a negociar con los canadienses, las cosas se pusieron tensas,
Yo empecé en diciembre del 16, en febrero le dije, yo voy a abrir esto, o sea, voy a ver si pues Brasil, México o Reino Unido, ¿no? Y de repente, pum, apareció el embajador británico diciendo, ya puedo hacer gobierno, pero tú tienes que ir a través de la Unión Europea, Bruselas, y de repente yo termino haciendo arreglo con un país que no tiene experiencia, ¿no? Me dijo, ya nos salimos de la Unión Europea, del Brexit, entonces ya podemos hacer directamente. Mira, ¿no? ¿Qué tal historia? Pero a partir de ese momento, que fue febrero del 17, firmamos en abril del 17, ya yo empecé un poquito dije, bueno, si dos países de primer nivel dicen que quieren ayudar, y dije, bueno, se debe poder, ¿no? O sea, prácticamente en 3 meses ya tenías resuelto quién iba a desarrollar el proyecto. Pero esos primeros meses fueron de mucha angustia, porque sí, con ley de contratación del Estado no iba a funcionar. No. Y ya cuando, digamos, corrió el tiempo, sé que han habido pues un montón de retos logísticos, ¿no? Ya cuando había que mover ya las delegaciones, creo que había pues un montón de buses, autos. ¿Cómo manejaste toda esta logística? Bueno, es que era no solamente hacer obras por $700 millones, ¿no? Y terminarlas antes de tiempo, ¿no? Si no te venían 6.000, 7.000 deportistas con las delegaciones. Eso. ¿No? Y eran los panamericanos y los parapanamericanos. Aquí hay una anécdota medio que si hubiera sucedido, hubiera sido pues terrible, ¿no? Me acuerdo, creo que muchos se acordarán de la ceremonia de inauguración, Juan Diego Flores con Chabuca Granda, los caballos de paso, claro. Y ¿no? Todo el mundo se emocionaba, y a las 5 de la mañana me llama Alberto Valenzuela, que era el encargado de las operaciones de los Juegos, y me dice, Carlos, tenemos un problemón. O sea, yo había programado mi despertador, pues muy contento después de la ceremonia, para las 6 de la mañana, para ir a ver las maratones, esas cosas. Hay 100 choferes que no se han aparecido en la villa, han roto las chapas de los buses, han cruzado los buses. Un complot. Así es. Y nos están saboteando. Y dije, oye, eso no puede ser. O sea, peruanos que te estén haciendo eso. Dije, no, ni hablar, ¿no? Entonces, un poquito de agua en la cara, ¿no? Para terminar de despertarme. Y dije, bueno, ¿qué hace? Nuestro lema era jugamos todos, ¿no? Y yo me acuerdo que una imagen de PPK, ¿no? Y que dijo en el consejo, si Carlos los llama, todos tienen que contestar el teléfono, ¿no? Acá nadie... Y Vizcarra dijo más o menos lo mismo, ¿no? Felizmente no se metió, me dejó trabajar, no puedo hablar mal al respecto. Y dije, bueno, llamé al comandante general del Ejército, a las 5 de la mañana, al comandante general de la Fuerza Aérea. Felizmente ya había establecido una buena relación. Alberto, al de la Marina, tenía a mi amigo de la línea de buses de Lima-Ancón, tenía también un taxista que me recogía del aeropuerto cada vez que llegaba. Sumaste tus contactos. Sí, ahí se me iluminó en medio de la crisis, y tenía redes de taxistas que siempre me decía, queremos ayudar, ¿no? Y a las 6 y pico, 6 y media, ya tenía como 300 potenciales choferes. Wow. En la vía. Y incluso la chica que estaba a cargo de la vía panamericana me llamaba y, Carlos, toda esta gente está viniendo, están mencionando tu nombre, ¿no? Yeah. Le dije, sí, pues, no tienes un problema. Bueno, ahí está la solución. O sea, ya ustedes con tu equipo seleccionen quiénes van a manejar, de preferencia que sea la gente de Fuerzas Armadas o el Ministerio del Interior, o sea, por seguridad también, y además que todos vayan con un voluntario que conozca las rutas, porque eran rutas segregadas, entonces era más o menos fácil, ¿no? Y me acuerdo que 3 meses después de
del evento me invitaron a una universidad donde habían habido chicos que competían y uno que sacó, chico del Castillo, que sacó medalla de plata, una de las primeras. Oye, le dije, ¿te diste cuenta que contesta anécdota? Y como que él primera vez, bueno, pero se demoraron 10, 15 minutos, ¿no? Pero nada que, o sea, lo atribuyeron pues a que recién empezaba, ¿no? Claro. Y todos llegaron a su hora de competencia, nadie se enteró. Increíble. Y yo me acuerdo que ahí ya me fui a ver la partida de la maratón, que ya había partido, pero increíble, pues de repente, claro, ya había estado en la televisión, la gente me paraba a dar fotos, selfies, yo tenía que ir a... Pero en fin, fue... ¿Qué tal historia? No la conocía. No es... Sí. Y dime, más allá de los retos, que has contado muchos, ¿no? Pero de los retos logísticos, de los retos técnicos, creo que había algo mucho más trascendente, que era la expectativa de todos los peruanos de que salga adelante este proyecto, porque se había atrasado antes que te lo asignen. Mucha presión de que tu trabajo esté siendo sumamente observado por millones de personas. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué emociones pasaron por ti? A ver, yo empecé el 26 de septiembre, el 16, y en octubre venían las delegaciones de Pan Am Sports, que era el Comité Olímpico Panamericano, a inspeccionar, ¿no? Y pucha, dije, nos van a quitar la sede, ¿no? Felizmente había un equipito ya más o menos, hicieron unas presentaciones, vendimos un poco de humo, ¿no? Pero mucha, digamos, promesa de hacer el esfuerzo, y gracioso pues porque los caribeños me miraban así, más te vale que lo hagas, ¿no? Al final todos nos hicimos muy amigos, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, si hubo algún momento donde se presentaron ya tales dificultades que llegaste hasta cuestionarte, ya no la hacemos, ya no llegamos. Fue el momento previos a firmar con los ingleses. Mira, ¿no? O sea, el comienzo, los primeros 3, 4 meses. Sí, porque dije, mira, si he tenido que negociar con Canadá y con Reino Unido, es porque esa gente cree que vamos a llegar. O sea, cuando toda la gente salía a decir, no llega, pero esta gente... ¿no? Y después se hizo un roadshow, creo que fue en junio, en la Cámara de Comercio de Lima, donde esperábamos en el auditorio tener 200 personas, tuvimos como 800. Hubo que habilitar otro auditorio. Yo dije, bueno, si tanta gente está interesada, decía, bueno, se va a poder, ¿no? Claro. He leído que también hubieron riesgos de ciberseguridad, de ataques, ¿no? Que más bien generó pues todo un estrés. ¿Cómo manejaste el estrés del equipo, ¿no? En una situación así. Mira, detectamos que quisimos ver, por ejemplo, la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea, ya en Corea del Sur. Y, oye, no está saliendo, ¿qué pasa, no? Estábamos cada uno, ya era de noche, y es que los han hackeado, ¿no? Entonces ya habíamos visto el tema del hackeo, pero no le habíamos puesto la fuerza necesaria, y bueno, conversamos con la gente de la Marina de Guerra, el almirante Quique Arnáez, ¿no? Que ya está en retiro, ¿no? Y se armó un equipo, o sea, la Marina en lo que es ciberseguridad es la más preparada, la que más tiene. Obviamente el Ejército y la aviación también, pero se formó un equipo, las 3 Fuerzas Armadas más el equipo nuestro, que se llegó a tener más de 5 millones de ataques de ciberseguridad, casi 6. Wow. Y ninguno pasó. Todo esto, pues, me imagino que ha sido un poco, al menos yo, por lo que me cuenta, pues, sumamente retador manejar la presión que venía de distintos frentes, ¿no? ¿Cómo lo convertiste en motivación, ¿no? Porque la verdad que ha sido un éxito, un ejemplo, un caso de éxito muy inspirador, y alguna fórmula debes de tener. Yo me acuerdo cuando estaba en Bata, un gerente peruano que estaba a cargo de la región
me dice management by walking around, o sea, gerencia caminando. Y yo lo que acostumbraba era ir a las obras, darme la vuelta, las oficinas, acercarme a la gente, oye, ¿cómo vas? ¿No? ¿Algún problema? O sea, no a mandarlos para darles órdenes, sino todos iban a venir donde mí, ¿no? Claro. Tienes que respetarla, ¿no? Entonces, al final la gente me decía, oye, tú te aparecías por nuestra oficina, algunas palabras así cortas o alguna sugerencia y eso motivaba mucho a la gente, ¿no? Y yo trataba de acordarme los nombres, empecé con 40, 50 y terminé con más de 2000, ¿no? Entonces, de una manera explosiva y 14.000 voluntarios. Y creo que al final todos estábamos motivados, ¿no? Y además en la computadora, abrías la computadora y decía, faltan tantos días, faltan tantos. Entonces la gente estaba entre motivados y impresionados, ¿no? Qué bueno. Y dime, en tu liderazgo, ¿no? Después de haber, tú has estado liderando otras empresas, previo inclusive a los Juegos Panamericanos, ¿qué cambió en tus principios de liderazgo a partir de este gran proyecto exitoso, ¿no? Mira, es que es cosas simples, o sea, a la gente tienes que tratarla bien, o sea, o eres un líder que está atrás arreando y diciendo ustedes son unas bestias que no, o te pones adelante y síganme los buenos. En el camino se van a ir bajando varios, ¿no? Y cada vez, y claro, los Panamericanos había el atractivo de, oye, yo quiero estar en los Panamericanos, este es un tema histórico, digamos, entonces la gente quería estar hasta el final. Había gente que de repente me venía, Carlos, te voy a tener que dejar, me están contratando en tal empresa, en una buena condición y yo no puedo esperar, ¿no? Entonces tengo familia, bueno, ¿no? Pero entraba otro o sea, yo creo que sí, el contacto personal, el que no necesariamente tú estés saltando por encima de los jefes intermedios, sino que te vean ahí que en la te cancha. vean ahí, y que tú también eres uno más, ¿no? Y que iba para adelante. Carlos, además de esta historia de los Juegos Panamericanos, que la verdad que ha sido muy grato escucharte y el nivel de detalle que has explicado, hay historias que ni conocía, sinceramente, pero además de esta historia de sacar adelante los obstáculos, las barreras que tuviste, ¿han habido otros momentos en tu vida profesional o personal de resiliencia donde también afrontaste retos importantes? Bueno, rapidito, ¿no? Primero cuando fui a estudiar mi maestría en el exterior, ¿no? Sufrí con el inglés, soñaba todos los días que me regresaban así a Perú, pero logré superar y salir adelante, sacar mis 2 maestrías, etcétera. Pero, wow, fueron momentos tensos. Y después me contrataron, fui gerente financiero del Banco Agrario, creo que tenía 27 años, un mocoso, ¿no? Por no ponerle adjetivo, ¿no? Y un día, a las 3 semanas que estaba, han robado una camioneta con dinero rumbo a la Merced. Pucha, yo era el financiero, pues, y en esa época pues no habían los camiones blindados, ninguno de estas cosas, ¿no? Y iban, el dinero iba en la parte de atrás de la camioneta y iba un vigilante, el chofer, y bueno, asaltaron esto, y el vigilante, para colmo, estaba yendo con su hijo, ¿no? Y el asaltante fue del mismo... era el otro, era de la seguridad del banco, que incluso era padrino del chico, ¿no? Bueno, ahí qué hacemos, y cómo volteamos, porque pues, cómo vamos a seguir mandando dinero. Entonces dijimos, no, mandemos por avionetas, pero la otra era, oye, el Banco Agrario era el alimentador de dinero en las zonas, año 78, y los otros bancos se la pasan felices, ¿no? Entonces les dije a cada uno de los
gerentes sucursales, oye, ustedes vayan al Banco Popular que existía, al Banco de Crédito, y pidan dinero en efectivo y ustedes le dan un cheque de gerencia sobre Lima, ¿no? Entonces, ahí solucionamos buena parte del problema del traslado. Y un día me llamaron a la gerencia general del crédito, que estaba, bueno, era Dionisio Romero con Juan Francisco Raffo, ¿no? A decirme, oye, ¿qué estás haciendo, no? Bueno, era dinero que habíamos conseguido nosotros en líneas del exterior para financiar las cosechas de café, ¿no? Esa fue una... Oye, ¿cómo vencer esto? Después en Bata, estando, yo era el segundo a bordo y hiperinflación, terrorismo, horrible. Qué difícil, ¿no? Esa época, ¿no? Los que no lo han vivido, ¿no? Sí. O sea, te ponían oscura toda la ciudad. Entonces, me acuerdo, llego a la casa y como yo era el que veía temas de seguridad, todos los temas administrativos, además de financieros, empiezo a escuchar un diálogo medio raro entre el vigilante de Callao con unos terceros que dicen que habían agarrado un obrero que se estaba robando los cueros, etcétera, y el de seguridad decía, yo escuchaba nomás, no, y de seguridad no lo dejes, ¿no? Y esto era por la avenida Argentina, y de repente una tropa del MRTA se metió por la parte de atrás y se subieron a todos los pisos y empezaron y dejaron bombas y empezaron a reventar las cosas, ¿no? ¿Y había trabajadores en ese momento? No era en la noche, felizmente, ninguna víctima, pero fue horrible. Claro. El gerente general, que era belga, se encerró en su oficina, decía, ¿qué va a decir el señor Bata? Que me van a votar, que por aquí. Le dije, no. Hicimos un comité de crisis con el ingeniero Walter Piazza, el fundador de COSAPI, y con el almirante Jorge Dubois, que fue quien negoció la paz con Ecuador, ¿no? Y logramos sacar la empresa adelante, recoger los fierros y armamos 4 plantas y teníamos felizmente un seguro de lucro cesante y salimos adelante. Y dato curioso, teníamos en uno de los pisos Santa Rosa y San Martín, sus pequeñas estatuitas seguían ahí a pesar de todos los bombazos que habían habido, ¿no? Pero bueno, de esas, bueno, me tocó también cuando entré al Grupo Vice tratar de rescatar la Casa Vice, pero lamentablemente no se pudo y bueno, ellos tenían una almacenera en la Panamericana Norte, Alpasa se llamaba, y yo había tenido una experiencia al inicio de cuando se empezó el Jockey Plaza, y dije, bueno, ahí se pueden hacer un centro comercial. Pero ¿fue intuición? ¿Fue datos? ¿Cómo? Yo era director de un banco que era el Banco de Trabajo y detectamos ahí que una buena cantidad de depósitos se iban a la agencia que teníamos en Lima Norte, ¿no? Entonces ese era un indicador. Era un indicador, ¿no? Ah. Entonces, eso, hicimos un estudio con Rolando Arellano y detectó que había pues 300.000 personas con nivel de ingreso AB, y dije, bueno, botemos ese almacén y hagamos un centro comercial, ¿no? Oye, pero si tú no has hecho ningún centro comercial, bueno, he vendido zapatos en Bata, qué sé yo, algo de experiencia tengo, y que además que fue el primer centro comercial en una zona popular, ¿no? Todo el mundo creía te habían mirado como sí. se rayó. Quiero rescatar a Walter Bailey, que fue el quien después de hacer varios roadshows, el Banco de Crédito asumió el riesgo. 2 veces nos tumbaron en el directorio la operación, lo sacamos y lo sacamos adelante y después ya el Grupo Vice lo vendió y perdieron al banco, pero hicieron un buen negocio ahí, ¿no? Yo ya al final ya salí a ver, o sea, a trabajar por mi cuenta, mis asesorías, directorios, etcétera, y
Entonces, pero creo que fueron momentos tensos, ¿no? Porque... Me imagino. ¿no? Y ellos estaban perdiendo el banco. Entonces, oye, ¿cómo mientras estás perdiendo... te metes un proyecto de esa magnitud? E invirtieron $4 millones, ¿no? Cuando cada centavo costaba, ¿no? Increíble. Pero salió adelante y se salvaron, ¿no? Bueno, y después de lo que nos has contado en distintas experiencias en el tiempo, ¿no? ¿Cómo sientes que ha evolucionado el liderazgo en 20 años, ¿no? ¿Ha cambiado? ¿Los pilares son los mismos? Mira, yo ahorita estoy enseñando virtualmente a los chicos de la Universidad de San Marcos, ¿no? Y les cuento algunas de estas historias, ¿no? Y revisando un poco también las partes teóricas, y tú regresas mucho hay varios puntos de coincidencia, cosas que se van dando, ¿no? Y los diversos perfiles de líderes, ¿no? O sea, de repente te encuentras, pues, o sea, como dice el refrán, el hábito no hace al monje, ¿no? O sea, hay muchas personas que ya le dan su chapita en la puerta de gerencia general, y ya llegaron, ¿no? Entonces, no, ese es el siguiente reto, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, si alguien quiere ser, tiene que armar equipo. Y tiene que armar equipo con gente que incluso considere mejor que uno. O sea, tú no... O sea, el serrucho, a mí también me han tratado de serruchar, pero tú te das cuenta cuando el de serrucho, pues, a veces manifiesta su ambición, ¿no? Y la gente, oye, quiere tu sitio. Entonces, tú siéntete seguro, o sea, tú haz las cosas, de repente no sabes en profundidad tal o cual tema, ¿no? Cuando yo, a Bata, pues yo de fábrica no sabía nada, pero iba, escuchaba, veía la gente en la máquina, cómo hacía, y de repente hacía una pregunta el ignorante y resultaba que habías dado en el clavo, ¿no? Pero no el hecho de que sea jefe es el que más sabe, ¿no? Entonces sí tienes que rodearte de gente que sea mejor que uno, ¿no? Y tu capacidad es la de hacerlos trabajar juntos, es como una orquesta. Y eso, digamos, a lo largo del tiempo es la misma, funciona, o sea, la misma fórmula, digamos. Sí, sí, o sea, que tú puedas delegar. Hacía las semanas universitarias en mi universidad, entonces una vez hicimos hasta con un cuasi Woodstock, ¿no? en la de Lima, ¿no? Hicimos, digamos, hasta corrida de toros, conciertos, conferencias, entonces cada uno y se metía en el tema, en el propósito, ¿no? Y pasando más a nuestro país, a Perú, ¿qué perspectivas le ves al país? ¿Qué visión optimista ves del país? Mira, el Perú tiene un gran potencial. O sea, yo he estado metido, pues, en temas de la pequeña empresa. Cuando eres independiente, o sea, he estado funcionario ejecutivo de empresas o retos como el Panamericano, pero también mucha parte de tu tiempo haciendo consultorías y tú ves que hay un potencial reprimido que quiere salir que quiere explotar en el buen sentido de la palabra, y tienes otro grupo que se encarga de bajarlos, ¿no? Jalarte los pies. ¿No? De jalarte los pies. O sea, tú llevas tu proyecto a un municipio y te hacen la vida imposible, y muchas veces pues por razones corruptas, ¿no? Entonces, y las personas que lo primero que hacen, bueno, yo me vuelvo informal, pues voy a ser informal y claro, porque si te haces formal, te vienen, te cierran, te hacen la vida imposible, viene SUNAFIL, viene el municipio, viene SUNAT, entonces ahí hay que trabajar y esa fuerza que está reprimida, soltarla para que empiece a andar, ¿no? Y ahí hay un montón de gente, o sea, el sector informal genera mucho empleo de baja productividad.
¿no? Y eso creo que se tiene que atacar en varios frentes, no solamente que yo te doy plata financiero, sino cómo evitar pues estas barreras que surgen y que tiene que, estos famosos TUPAs, textos únicos de procedimientos administrativos, que son una Biblia así absurdas, ¿no? Y que lo que hacen es, y les dan un poder pues a ciertos funcionarios exagerado y que lo ejercen pues como que sintiéndose ellos los que manejan. Muchos en el sector público le dicen, yo soy el funcionario público, pero los otros son mis administrados. Los que no somos públicos somos los administrados. Oye, un momentito, ustedes son los subordinados. Hay que cambiar ese chip. Uh-huh. Y la experiencia que has tenido en los Juegos Panamericanos, ¿no? De sacarlo adelante en poco tiempo y con la complejidad que ha tenido, ¿no? ¿Cómo podríamos replicar esa experiencia porque tenemos pues un gap de infraestructura impresionante, ¿no? Entonces, a veces uno se siente frustrado caramba, no sé, pues que una obra se demore pues 8 o 10 años cuando se podría hacer en 2 o 3, ¿no? Una experiencia, cuando llegué había el tema de sacar a los deportistas por una forma segura para que vayan a sus zonas de donde iban a estar alojados, y hablando con Juan José Salmón de LAP, ¿no? Nos reunimos y mira, me dijo, acá va a haber un puente, ¿no? Por la parte de atrás, paralelo a Fosse, más abajo, que va a conectar con la avenida Santa Rosa, ¿no? Que hasta ahora no existe el puente. Yo pregunté en el Ministerio de Transportes, sí, no te preocupes, eso va a estar listo antes del 19, ¿no? Hasta ahora no existe, han puesto puente de reemplazo. Uh-huh. Pucha, yo digo, si nos lo hubieran dado, lo hacíamos gobierno a gobierno y ya lo sacaban, ¿no? Pero hay, la gente no les gusta que salgan de su zona de confort, uh-huh, ¿no? A veces a mí me pasaba que, ¿no? Tenía muy buena gente, pero una mezcla de gente del sector privado con público, que al principio era un poco incómodo, pero después se fueron uh-huh cambiando, ya yo no sabía quién venía de dónde, ¿no? Y se me acerca una señora que manejaba los temas presupuestales y me dijo, señor Neuhaus, a mí en los N años que tengo, nunca he tenido un hallazgo de Contraloría. Ah, te felicito. Pero yo pensaba, pero esta señora no ha innovado. O sea, cumplía fiel y lealmente con todas las cosas y bueno, iba por la cancha segura, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, quien en el sector público se mete un poco a ser creativo, en el buen sentido de la palabra, corre riesgos pues tremendos, ¿no? Con una Contraloría que lo que tiene es que por cada vez más hallazgos premian a sus funcionarios, entonces los funcionarios están, oye, acá vamos a meternos y a fastidiar, ¿no? Y eso paraliza también al empleado público. Uh-huh. Y además ahora tenemos un exceso de gente en el sector público que lamentablemente va a tener que hacerse algo. Uh-huh. O sea, siempre lo que decía, nosotros necesitamos un Estado fuerte y ágil, y no gordo y panzón como lo que teníamos, ¿no? Y si tuvieses que cambiar algún aspecto de liderazgo, ya sea desde el lado empresarial o desde el lado del sector público, para que verdaderamente avancemos, ¿en qué te enfocarías? Yo creo que hay que simplificarle las cosas, ¿no? Tenía un amigo Contraloría que me decía, lo que sucede es que estas instituciones, ellos mismos se ponen sus reglamentos y procedimientos, los hacen complejos. Y nosotros como Contraloría, bueno, no has cumplido con tu reglamento. Oye, simplifiquen, pues, o sea, hagan las cosas fáciles. Tal vez empezar por ahí. Exacto. Uh-huh. ¿No? Y hablando un poquito más ya de las próximas elecciones, a mí me preocupa mucho estos partidos vientres de alquiler y que los candidatos que pertenecían a esos partidos comienzan a renunciar a los partidos. Entonces no me queda tan claro cómo vamos a llegar a las elecciones. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, el diagnóstico es ese, ¿no? O sea, yo soy fulano de tal, muy famoso, puedo resolver los problemas del Perú, pero yo necesito un partido para poder
lanzarme, porque aquí es de este partido, entonces van, conversan con alguien, alguno de estos que ha armado su partidito, le dice acá, yo tengo un partido, bueno, pero yo lo manejo, ¿no? Pero el otro, pues sabido, quiere poner a sus, ¿no? Algunos de ellos que ya no están, estos señores, me decían, me han puesto a gente, hasta gente de Perú Libre, o sea, y además están cobrando, a mí me han chequeado el bolsillo, ¿no? Eso tiene que terminar, o sea, o los partidos corporativos, ¿no? Tenemos universidades que plata como cancha, entonces muchos que son alcaldes, o sea, funcionarios, ¿no? se aseguran y tienen un ingreso extra, o en fin, eso tampoco, o sea, no hay ideología, no hay pensamiento. Tal vez el aprendizaje ha sido formar tu propio partido, pero con la anticipación de vida. Eso, ¿no? O buscarte ya un partido existente y que ya tenga ciertas líneas de, ¿no? El AP, el PPC, bueno, Acción Popular es una federación de independientes, como decía Townsend, ¿no? Pero que más o menos pues tengan ciertas ideología y se sepa qué es lo que quieren, para dónde apuntan, porque hoy día un partido bien de alquiler puede estar con alguien de la derecha o de la izquierda, le da lo mismo, ¿no? Es el negocio. Claro. Y también propiciar alianzas, ¿no? Porque la verdad que lo que nos está pasando, no sé si exista en otro país del mundo unas elecciones donde... En Chile parece que te presenten esta cantidad Acabo de partidos, de estar, ¿no? En Chile y me decían que más o menos está sucediendo lo mismo. Increíble. ¿No? Pero sí, la gente tiene que ponerse de acuerdo, ¿no? Y que hayan mínimos comunes y bueno, no estar, o sea, júntense y que el que mejor esté posicionado en el momento indicado y que tenga la experiencia, bueno, ese sea el que lidere, ¿no? Pero los egos son tremendos. Sí, pues en realidad ha faltado mucho cambiar las reglas, las bases de de un buen proceso de elección. Y claro, siempre es contra el reloj. Claro, Entonces, ok, pasadas estas elecciones, lo que se debería ver es de hacer algo más serio, procurar pues que se integren los partidos. Sin duda. Hay partidos básicamente limeños que se pueden juntar con algunos movimientos de provincias, en fin, pero conozco algo y hay unos egos, hay que ponerles cable a tierra a varios. Oye, bueno, Carlos, te agradezco muchísimo de haber participado en confianza. La verdad que hemos aprendido mucho de tanta experiencia que has tenido, tanta resiliencia a lo largo de tu vida, ¿no? Y tanto sufrimiento. Eso me pasaba por correr olas grandes, cuando te viene, como dije al inicio, una montañas de agua y que dices, acá no salgo, ¿cómo hago? ¿No? Buscas cómo... A veces te da un revolcón, claro. A mí casi me partió la espalda uno de esos, pero en fin. Muchas gracias, Carlos. No, gracias, Renzo.